Estimados jóvenes, muy buenas tardes. Continuando con el desarrollo de las sesiones. En esta oportunidad le voy a explicar, a modo de resumen, el tema correspondiente a la semana número 2. Este tema es fosfatos. Bueno, en cuanto al proceso de la obtención de fosfatos, en nuestro país prácticamente hay un proyecto en el norte del Perú, es en Bayóvar, en donde se está dando o donde se está llevando a cabo la extracción prácticamente de esta sustancia, ¿no? De este mineral. Eh, Obviamente lo que se hace es simplemente las operaciones de purificación y ya a los países a donde se exportan, obviamente continúa con el proceso más complejo. Entonces, el, información referente a este tema en nuestro país o en los procesos, pues, digamos, es limitado. Pero de todas formas, ustedes van a poder comprender los puntos claves, como por ejemplo la aplicación, algunas reacciones, la fuente, de dónde sale este mineral. Bien, saberes previos. ¿Qué entiende por roca fosfórica? ¿Qué productos se obtienen al hacer reaccionar la roca fosfórica con ácido sulfúrico? ¿Qué derivados se pueden obtener a partir del ácido fosfórico? Bueno, son preguntas antes eh, que ustedes en el desarrollo de la sesión presencial, obviamente tienen que dar lectura a las referencias bibliográficas para que ustedes tengan base de estos conceptos. Problematización. Esta pregunta, como parte de todas las sesiones, permite el inicio del debate dentro del aula, ¿no? ¿Qué industrias hacen uso de los derivados del fosfato? Entonces, como toda sesión, es muy importante que ustedes lleguen a clase teniendo en cuenta, obviamente, los antecedentes, los conceptos previos referente a este tema. Logro de la sesión. Al término de la sesión, ustedes van a estar en las condiciones de poder diferenciar y analizar los procesos de separación de sustancias, obviamente en el proceso de producción de fosfatos. Como toda clase, un video motivacional referente al tema que será de mucha importancia para ustedes. Muy bien, desarrollo del tema. Obviamente este tema de los fosfatos también se va a hacer mención de algunos términos mineralógicos, ¿correcto? Pero para facilitar y poder entender, obviamente se ha tenido en cuenta las fórmulas químicas para poder comprender. Bien, entonces, fosfatos. Generalidades. El ingrediente activo de los fosfatos es la apatita, cuya fórmula ustedes pueden apreciar es el fosfato de calcio, ¿no? También puede estar acompañada por varios otros componentes, tales como la fluoropatita, ¿sí? La cloroapatita e hidroxiapatita. Por otro lado, también los fertilizantes que se usan en forma directa deben contener un mínimo del 30% de fosfato. Obviamente, el cual está en la forma de pentaóxido de difósforo o óxido de fósforo 5. La roca fosfórica es la fuente principal de fósforo, el cual aparece en forma de la clásica, sería anhidrido fosfórico, ¿sí? Si ustedes van a hacer una nomenclatura stock, sería óxido de fósforo 5 y UPAC, pentaóxido de difósforo. Entonces, bueno, la nomenclatura es esencial también tener en cuenta, pero lo importante es que ustedes puedan comprender que la principal fuente del fósforo es la roca fosfórica que aparece con forma, o mejor dicho, aparece de esta forma, ¿no? Como pentóxido de difósforo.
El fósforo, generalmente en forma de fosfatos, es un elemento ampliamente utilizado en el sector agropecuario como fertilizante y como suplemento mineral en la nutrición de animales, principalmente. Bueno, en esta imagen ustedes pueden apreciar los resultados de un análisis químico de una roca fosfórica de buena calidad, en la cual pues ustedes pueden apreciar que un 30% de fosfatos en el mineral obviamente es una roca de buena calidad. Obviamente también hay bastante, o digamos el mineral o el ion que se encuentra en mayor proporción es el calcio, ¿no? Con un 48%. Entre otras sustancias como el hierro, el flúor, el magnesio, carbono, azufre, entre otros, ¿no? Principalmente. Entonces, estas son las características, digamos, la composición, ¿no? En cuanto a porcentajes aproximados, lo cual se considera una roca fosfórica de buena calidad. Derivados, ¿no? Fosfatos derivados. Bueno, más del 80% de la producción mundial de roca fosfórica se usa en la producción de fertilizantes, mientras que el 10% se usa en la producción de fosfatos de grado alimenticio. Obviamente, por ejemplo, como fertilizantes, las plantas obviamente necesitan de algunos nutrientes como fósforo, nitrógeno y potasio. Entonces, una de las fuentes, pues, son los fosfatos, ¿no? Entonces, obviamente, el sector agropecuario, sí, hoy en día está en aumento, está creciendo, a pesar de que se está usando o se está empezando a usar abonos orgánicos o ecológicos, muy a pesar de ello, pues aún está todavía, o se hace uso, mejor dicho, de los abonos químicos. Y desde el punto de vista del grado alimenticio, obviamente se utiliza para, por ejemplo, acá se tiene el fosfato de calcio, que digamos estos derivados son usados obviamente en la industria, en la producción, por ejemplo, de alimentos, ¿no? Como, por ejemplo, en el proceso de embutidos o carnes, el cual actúan, digamos, como absorbedores de humedad. ¿Correcto? Entonces también tiene un uso en el sector alimenticio, ¿no? El producto principal de la roca fosfórica es el ácido fosfórico, para lo cual la roca fosfórica se hace reaccionar con ácido sulfúrico por vía húmeda. La reacción simplificada es la siguiente. Se tiene la roca, bueno, fosfórica, ¿no? O fosfática. Al reaccionar con ácido sulfúrico y agua se obtienen subproductos, o mejor dicho, los productos, como el yeso, que es el sulfato de calcio dihidratado, el ácido fosfórico y el fluoruro de hidrógeno. Obviamente el producto principal es el ácido fosfórico, a partir del cual se obtienen otros derivados, que están los fosfatos, fosfato de sodio, magnesio, y también están los polifosfatos. Se obtiene ácido fosfórico y una gran cantidad de yeso como subproducto denominado fosfoyeso. Entonces, obviamente, a partir de la roca fosfórica, recuerden que el producto estrella o el producto principal es el ácido en sí, pero también se obtiene como subproducto yeso, que vendría a ser un derivado también, ¿no? De lo que es la roca fosfórica. Muy bien. Obviamente el ácido fosfórico, que es el derivado, el producto principal de la reacción, se hace reaccionar con otras materias y sustancias para obtener ya sea fosfatos o polifosfatos. Por ejemplo, el ácido fosfórico en sí tiene una codificación E338. Con ese mismo ácido fosfórico se puede obtener ortofosfato de sodio, ortofosfato de potasio, de calcio, de magnesio. Pero cada una de estas sustancias que es usado en el ámbito de la industria alimentaria tienen unos códigos.
los cuales pues cuando uno compra un producto y da lectura en cuanto a los ingredientes, a veces se encuentra simplemente esta numeración, más no aparece la sustancia. Entonces, obviamente es muy importante que ustedes puedan comprender, ¿sí? Qué sustancia química corresponde a ese código, ¿no? Obviamente eso sería otro tema, digamos, aparte para tratar, porque es un tema bien amplio. Entonces, de todos estos fosfatos obtenidos a partir del mismo ácido fosfórico, entonces, por ejemplo, las sales sódicas y potásicas del ácido fosfórico se utilizan en una gran extensión como estabilizantes. Una de sus principales aplicaciones es en los productos cárnicos. Al interaccionar las proteínas, disminuyen la pérdida de agua y aumenta la acuosidad del producto. Entonces, es uno de los usos de todos estos fosfatos, principalmente de los ortofosfatos sódicos y potasio, ¿no? Entonces, hay otra aplicación u otro uso más de los fosfatos. Luego también se tienen los polifosfatos, ¿no? Que también tienen, se hace uso también para disminuir la humedad en producto de la industria alimentaria. Bueno, en esta imagen pueden apreciar la fórmula molecular de los fosfatos más comúnmente producidos. Fosfato de calcio dibásico anhidro, por ejemplo, el fosfato de calcio monobásico, bueno, entre otros, que son los más usados. Muy bien. El proceso. Bueno, como es un mineral en sí, obviamente va a pasar por una serie de operaciones metalúrgicas, y el proceso en sí, por ejemplo, para la purificación, la concentración, por lo general se utilizan procesos de flotación, ¿no? Por ejemplo, por lo general, la flotación de la apatita no es difícil, puesto que normalmente se tiene que separar de una ganga silicosa. Obviamente este mineral viene con mucha sílice, entonces se tiene que separar esa sílice del mineral valioso. Para ello son posibles dos alternativas para la concentración de fosfatos, ¿no? La flotación de la apatita con ácidos grasos, deprimiendo la ganga, o sea, la sílice, ¿no? Y el otro es flotación de la ganga con aminas, deprimiendo la apatita. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que en el segundo caso, la flotación de la ganga con aminas, se va a hacer uso de aminas para flotar la ganga, o sea, la sílice. Es lo que sale en el proceso. Entonces, como la apatita se está deprimiendo, queda, ¿no? Va a quedar en el tanque, entonces obviamente ya más concentrado, ¿no? Con menos contaminante, que sería la sílice. El proceso es casi similar al proceso de flotación de minerales. Y en el primer caso, obviamente con ácidos grasos, lo primero que se va a obtener es la apatita, y en el tanque donde se está recuperando va a quedar la ganga, ¿no? Entonces eso va a depender también del diseño del proceso, ¿correcto? Entonces, recuerden que el proceso de flotación se hace uso de aire también, ¿no? Para poder separar el material o el mineral valioso, ¿sí? Del mineral estéril o prácticamente que no tiene ningún valor, ¿no? En este caso sería la ganga. Y el mineral valioso, la apatita. En el primer método es económicamente factible, pero el segundo es demasiado caro. Sin embargo, con la flotación de ácidos grasos no permite la obtención de productos limpios. Se ha optado por un sistema de tratamiento doble. Primero se flota la apatita con ácidos grasos, obteniéndose altas recuperaciones, pero con concentrados de Leyde mediana, y enseguida estos se purifican por flotación de la sílice con aminas, obteniéndose un concentrado de alta ley. O sea, prácticamente se hace uso de ambos procesos, por decirlo así, permitiendo una mayor recuperación de fosfato. Entonces, en esta imagen 3 se tiene el diagrama de bloques de la obtención de fosfato, ¿no? Obviamente todo mineral tiene que ser pulverizado, chancado, ¿sí? Por lo general, este diagrama de flujo es de un tesista. Por lo general, el porcentaje de fosfatos al inicio puede variar, ¿no? Entre 25, 26, 27.
¿no? En este caso, para el estudio que estaba realizando el tesista, obviamente encontró el fosfato con una ley de 27.18. Luego pasa por un acondicionamiento y empieza la flotación aniónica, ¿no? 3 minutos con ácido leico. ¿Sí? Acá es la flotación con ácidos grasos, como se había mencionado, eso tiene un relave, obviamente donde ese relave pues prácticamente es sílice. Entonces acá se obtiene una primera concentración del fosfato con forma del óxido de fósforo 5, se hace unos ensayos, luego se hace un lavado ácido, aproximadamente un pH 5, luego se siguen siendo lavados, recuerden que acá todavía tiene sustancias, se ha utilizado una sustancia aniónica, obviamente el ácido, para, se tiene que eliminar, ¿no? Para entrar al segundo acondicionamiento, donde ya se hace con la mina, ¿no? Que sería una flotación catiónica. Entonces, obviamente, en la espuma saldrá la sílice, porque ahí recuerden que con la segunda flotación se obtenía la sílice primero, ¿no? Se hace unos ensayos para ver si es que no se está perdiendo el mineral valioso, y el concentrado de fosfatos prácticamente quedaría un porcentaje en peso, el 64.7, el fosfato, como con la forma mencionada anteriormente, ¿no? El óxido de fósforo 5, de 27 que empezó, subió prácticamente a 30.6, casi 31. El porcentaje de recuperación 78.94. ¿No? Entonces, es muy importante, ¿sí?, tener en cuenta todos estos procesos, al menos las operaciones. Bueno, este es un diagrama de flujo, ¿no?, donde en clase ya se les va a explicar a más detalle, pero digamos que el mecanismo, los procesos son lo mismo, solo que en este caso se está mostrando ya los equipos prácticamente de cómo sería un proceso dentro de una planta industrial. ¿Correcto? Entonces, bien jóvenes, como pueden apreciar, el proceso es muy sencillo, no es tan complejo, pero lo importante es que ustedes puedan comprender cómo es que sigue este diagrama de flujo. Entonces, acá se tendrá, pues, como se había visto anterior, dos flotaciones, ¿correcto? Entonces, es muy importante que ustedes puedan comprender y entender la funcionalidad también de cada uno de estos equipos. Bien, como toda sesión tiene una práctica grupal. En conclusión, en base a los temas tratados, se concluye que los fertilizantes, uno de los principales derivados del fosfato, se caracteriza por su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio. El fósforo es un macronutriente vital en la transferencia de energía, la fotosíntesis y la división de células. Por eso, en el sector agropecuario es de mucha importancia a las plantas, obviamente, nutrirla, ¿no?, con fósforo, lo cual permite todo esto que se ha mencionado anteriormente, ¿no? La importancia estratégica que merece la roca fosfórica se debe a que es la materia prima para fabricar fertilizantes fosfatados a través de su producto principal, el ácido fosfórico. Una asignación para casa, bueno, dos videos que ustedes pueden observar, y la bibliografía, que es de suma importancia. Obviamente, para ampliar el tema que se ha mencionado, y digamos la fuente que más importancia le puedan dar, por favor, es la última, ¿no?, donde pues hay una información bien amplia, donde se han hecho pruebas a nivel de laboratorio, y sé que de repente ustedes más adelante puedan de repente hacer un trabajo de investigación referente a este tema, les va a ser de gran ayuda. Muy bien, jóvenes. Eso sería todo referente a este tema. Cualquier duda, no duden en enviarme en un correo, jóvenes. Muchas gracias. Será hasta pronto.